¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver por qué somos rencorosos y cómo perdonar. Una de las cosas que realmente como personas, como seres humanos, tenemos muy arraigado en nosotros es precisamente el rencor. Y para poder entender este estudio, pues necesitamos obviamente ir a la Biblia para saber qué es lo que nos dice la Biblia. No sin antes recomendarles que cada uno de los versículos que vayamos leyendo, procurar en su casa poder leer el contexto de cada uno de ellos para que no caigamos en falsa doctrina y sabemos de qué está hablando el Señor, aunque los ejemplos que nosotros estamos poniendo en estos puntos en particular tiene mucho que ver precisamente con este estudio. Entonces, primeramente, para saber por qué somos rencorosos y cómo perdonar, necesitamos saber qué es el rencor. Según el diccionario bíblico, dice que el rencor es un sentimiento de hostilidad o de gran resentimiento. Hostilidad y gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Entonces es interesante que la causa es normalmente por la ofensa. Nosotros tendemos a ofendernos muchas veces hasta porque nos miran de una manera que no nos agrada y nos sentimos agredidos, nos sentimos incómodos. Y recordemos que la semana pasada vimos precisamente por qué los incrédulos son hijos del diablo. No solamente es algo que le corresponde a los incrédulos, sino que nosotros mismos también, como siendo parte de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo que vamos creciendo poco a poco, tendemos todavía a traer el pecado en nosotros y necesitamos saber cómo luchar contra el pecado. Entonces, dice aquí que es hostilidad y gran resentimiento. Entonces, son dos cosas que tienen que ver con el guardar el rencor y con la ira, el enojo, el pleito. Entonces, estos dos puntos son fundamentales para que nosotros podamos entender por qué somos rencorosos. Ahora, vamos a ver una situación muy interesante. Primera de Samuel 16:7 dice, Dios mira los corazones. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, sabemos que Dios mira los corazones. Y dice el Señor, le recomienda a Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, son dos cosas que desecha el Señor cuando Él mira los corazones. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Entonces nos damos cuenta que efectivamente estas dos cosas debemos considerar también. El parecer ni lo grande. O sea, puede ser a veces un problema muy grande, puede ser nuestro punto de vista, lo que miramos con nuestros ojos. Y dice el Señor que Él desecha estas cosas porque Él mira el corazón. Entonces, una de las cosas por las cuales muchas veces tenemos rencor es porque a esa persona lo miramos físicamente por algo que nos hicieron, por algo que nos dijeron, por algo que nos ofendieron, por alguna actitud, alguna ofensa, algún daño recibido. Entonces tendemos precisamente a ser rencorosos. Y estos dos puntos tan importantes, que es la ira, que es el enojo, y el guardar el rencor. Así que podemos darnos cuenta que no debemos mirar a nuestro parecer, sino mirar el corazón. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa de alguna persona, pero si nosotros conocemos el corazón de esa persona, podríamos a veces evitar
que nosotros guardemos rencor o ira contra una persona que nos ha ofendido, que nos ha dicho algo que dijo, porque normalmente sucede también esas cosas, el chisme, que lo vimos también en el video pasado, de que Satanás es un chismoso y que también está en los hijos de ira, en los hijos del diablo, pero no solamente en ellos, sino también nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes, aún yo como pastor, podemos caer en esas situaciones y necesitamos aprender a cómo manejar estas situaciones. Muy bien. Vamos a ver entonces el ejemplo de Caín y de Abel. Dice Génesis 4, 4 al 8. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, este ejemplo lo pusimos también en el video pasado, que es muy interesante, es muy importante verlo, porque aquí primeramente vamos a determinar que la palabra ensañar quiere decir encenderse en ira. Entonces, vemos que hay tres involucrados aquí: Dios, Caín y Abel. Se enojó Caín porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿por qué se enojó de tal manera que fue y mató a su hermano en el campo? Dice aquí: si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios sabía lo que había en su corazón. Por eso al principio hablamos de 1 de Samuel 16:7, pero Jehová mira el corazón. Entonces sabía lo que hay en el corazón de Caín cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no con agrado la ofrenda de Caín. Entonces nos damos cuenta que Dios mira los corazones y que la palabra ensañar es encenderse en ira. Ahora, normalmente cuando alguien nos lastima, es a veces entre una u otra persona. Muchas veces pueden venir por chismes, pueden venir por alguien que nos dijo, el vecino, la prima, el tío, el abuelo, la mamá, un amigo, y ellos pueden orillarnos a ser unas personas para encendernos, utilizadas por Satanás para poder encendernos en ira. Y el primer punto que vamos a ver es precisamente que nosotros como rencorosos carecemos de testigos. Muchas veces, como dije hace rato, mencioné que vienen a decirnos algo o que es a nuestra manera de ver las cosas, y Jehová respondió: Jehová, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Entonces muchas veces por nosotros mismos que nos vienen y nos dicen un chisme, pues obviamente se necesitan testigos. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor con referente a esto. Dice aquí, Deuteronomio 19:15, ley sobre el testimonio. Es en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel quien Dios le manda y le dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra uno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, pero por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá
la acusación. Entonces, cuando viene alguien a decirnos a nosotros que, oye, dijo el vecino que tú, entonces primero sabemos que viene a traer contienda y también a encendernos en ira. Eso nos provoca enojarnos en ira sin saber ni presentar testigos. Esta persona viene con un chisme, es una tercera persona que viene a hacer algo que no nos agrada y que nos podemos sentir ofendidos, como dije, hasta porque nos miraron de una manera que no nos gustó. Entonces, una de las cosas que mencioné al principio fue que la ira y el enojo en un tiempo tan peligroso como el que vivimos ahora, donde estamos todo mundo a la expectativa de a ver quién nos hace o nos dice algo para ir en contra de ellos con todo. Entonces, la ira es un problema y es un pecado muy, muy grave. Ahora dice aquí, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Entonces, cuando venga alguien a nosotros y nos traiga algún chisme, no podemos tomar un solo testigo. Ahora, nuestro punto de vista tampoco debe de ser considerado exclusivamente, porque tal vez nosotros estamos equivocados considerando viendo o ver algo que no es como nosotros lo percibimos, porque también nosotros podemos equivocarnos y pensar que nos quisieron decir esto o que me vieron así y yo lo malinterpreté, y entonces precisamente no podemos tener la confianza en tomar en cuenta un solo testigo. Si nosotros tomamos en cuenta un solo testigo, siendo nosotros mismos uno a uno, entonces podemos fallar y errar en dar en el blanco de lo que nosotros debemos hacer, porque no miramos su corazón. Y no hay terceras personas que me puedan decir o sacarme a lo mejor de mi error, de lo que yo puedo estar pensando, sintiendo por esa persona. Entonces vamos a continuar. Que 2 o 3 testigos, dice, carece de 2 o 3 testigos y entonces toma sus propias actitudes, rencor, ira, enojo y guarda el rencor. Amos 1:11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Entonces dice aquí que lo siguió con espada. ¿A su quién? A su hermano. Y violó todo afecto natural. Cuando nosotros nos encendemos en ira, nosotros no consideramos ningún afecto natural, sino que dejamos que la ira explote y no tenemos control, dominio propio sobre nuestro temperamento, y entonces los afectos naturales pasan a segundo grado, pasan a segundo término, porque no nos importa, aunque tengamos la razón o no la tengamos, nos encendemos en ira, y precisamente eso es lo que provoca el rencor, la ira, y guardarlo por la explosión del temperamento. Entonces se olvida de todo afecto natural y perseguimos a la persona hasta que esa persona nos la pague, como decimos por ahí. Ahora me la pagas. Y eso no es correcto. Entonces hacemos a un lado los afectos naturales. Eso quiere decir que carecemos de amor. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que no te vengarás, y eso es algo que tendemos a hacer inmediatamente cuando nos dicen algo, cuando nos sentimos ofendidos por cualquier ofensa que empezamos a guardar en nosotros, estamos pensando en ella, en esas cosas, y cada vez crece más el rencor, pero la cuestión es que no lo guardamos, y entonces dice aquí el Señor, no te vengarás, y nosotros empezamos a pensar en vengarnos. ¿Cómo? Ah, sí, me dijiste, me hiciste, me miraste, me dijeron, y entonces viene la venganza.
Y junto con ello, dice el Señor, ni guardarás rencor. Así que precisamente es un mandamiento del Señor, no guardarlo. Entonces nosotros tendemos a guardar las cosas. Y por eso mucha gente se enferma también. El tener el rencor guardado dentro de uno es precisamente buscando la oportunidad para poder vengarse. Para poder vengarse. Y cuando eso suceda, entonces se sentirá liberado, aunque a veces no trae esa, sino que aún por la ira y el rencor y el enojo, buscará hacerle más daño, porque lo ha guardado en su corazón. Entonces dice que no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que lo acabamos de ver, que cuando nos encendemos en ira, precisamente una de las cosas que no tenemos es el afecto natural. Entonces, ¿por qué vienen estas cosas también? Porque carece de humildad. Es decir, vamos a ver lo que dice Timoteo 16:4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces nos damos cuenta que lo contrario a la humildad es que está envanecido, o sea, por el yo, el egocentrismo, el ego. Dice que el egoísta o la persona ególatra nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. A veces hasta por las sospechas nos dicen, es que dijeron que mira que esto y que aquello, y nosotros nos quedamos, ¿sí? ¿Y qué más te dijo? ¿Y cómo te lo dijo? Y entramos así como que abrimos hasta el oído para decir, a ver, ¿cómo? Para tener las palabras precisas para poder vengarnos, para poder reclamar, para poder ir en contra de esa persona. Y puede ser como familia, puede ser contra los hijos, puede ser contra el esposo, puede ser contra la esposa, puede ser contra la suegra, puede ser la suegra contra el yerno, puede ser la prima contra el primo, o los hermanos entre sí, los padres contra los hijos contra los padres, o sea que nadie se salva. Definitivamente esto es algo que a nosotros nos afecta de manera muy, muy grave. Y vemos cómo el enojo y la ira provocan el rencor. Como nos dimos cuenta la semana pasada que estuvimos hablando acerca de los hijos del diablo, y que no solamente le corresponde a los hijos del diablo hacer las obras de su padre que quieren hacer, sino que a nosotros como cristianos que no obedecemos la palabra del Señor, sino que buscamos nuestro propio beneficio y que estamos apartados de la verdad, en apostasía, que solamente somos tibios, que no estamos ni calientes en la palabra ni fríos en la palabra, dice el Señor que nos vomitará de su boca. Entonces, precisamente nosotros, nadie se salva. Nadie se salva. Esto no es contra el incrédulo, no es contra la iglesia, no es contra los ministros, sino que todos estamos en el mismo barco. En este barco que se llama pecado y que se llama rencor, y que es un sentimiento de hostilidad y un gran resentimiento hacia una persona. Eso es un gran resentimiento. Algo que está ahí y que no lo sueltas porque dices, me las va a pagar, esto me lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque dice, vamos a ver lo que hizo Balán y Coré. Y lo vamos a ver, dice Judas 11:13, el camino de Caín. Dice el Señor, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en error de Balán y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, quiere decir, estos son manchas
en vuestras comidas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes por las cuales está, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces aquí vemos el camino de Caín. El camino de Caín fue que se ensañó, se encendió en ira. ¿Contra quién? Contra su hermano. ¿Por qué? Porque se sintió ofendido. Dios vio lo que había en su corazón y se ofendió. Y entonces el camino de Caín es precisamente por donde fue Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿qué pasó con Balaam y Coré? Balaam buscaba su propia gloria y lo económico, el dinero. Así que aquí vemos 2 puntos interesantes. Precisamente el error de Balaam fue que buscaba su propia gloria y el dinero. Por otro lado, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Que Coré no se sujetaba a la autoridad. Ese fue el error, la contradicción de Coré. Entonces, cuando hay alguna norma que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del dinero y que estamos hablando del lucro y que buscan su propia gloria, es decir, que son egocéntricos, están en ellos mismos. Por eso ellos siguieron, dice aquí, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, ahí está, el dinero, en el error de Balaam. Ese fue el error de Balaam. Buscaba su propia gloria. Y perecieron en la contradicción de Coré, que era no sujetarse a la autoridad, y murieron. Entonces, precisamente, dice el Señor aquí, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Estos precisamente son los incrédulos, los que buscan su propia gloria. Pero nosotros como creyentes también podemos caer en una situación así porque buscamos nuestra propia gloria, queremos vengarnos, queremos seguir el camino de Caín, que fue levantarse contra su hermano, encenderse en ira, porque en él había ira y gran rencor. Por la ofensa que se sintió, decayó su semblante y dijo, sí, gordita, me las vas a pagar, ¿no? Entonces, eso es precisamente el camino de Caín. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes? Pues primeramente, vamos a ver cómo corregirlo. Si hablamos al principio de que la falta de testigos y que nosotros mismos no podemos ser un testigo fiable, porque muchas veces podemos agarrar la situación a nuestra conveniencia, entonces podemos presentar testigos. Y precisamente dice 2 Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que necesitamos testigos para que si alguien viene y nos dice, o nosotros mismos necesitamos corroborar que nosotros tenemos la razón con 2 o 3 testigos, porque nosotros podemos estar equivocados, tener una idea equivocada acerca de una persona, y eso nos acarrea precisamente esas raíces de rencor que se forman en nuestra vida, que las guardamos, y eso es lo que nos provoca que nosotros vayamos en contra de otra persona. Entonces, presentarnos testigos nosotros mismos, conforme a la palabra del Señor, es ver qué dice el Señor. Nosotros como creyentes es ver qué dice el Señor
Dice aquí que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que si yo tengo un asunto contra un hermano, primero vaya y me ponga de acuerdo con él. Y si yo no llego a un acuerdo con él, entonces vaya y tome 1 o 2 testigos. Entonces cuando nosotros tomamos 1 o 2 testigos, la cosa es diferente. Si podemos arreglar el asunto entre nosotros, gloria a Dios. Pero si buscamos el consejo de la palabra del Señor y la persona que está con nosotros es también creyente, entonces se sujetará a la palabra del Señor o no, porque no garantiza que se sujete uno y el otro no, o los dos al mismo tiempo, que no ven que dice el Señor que amarás a tu hermano como a ti mismo, pero ellos no hacen caso y entonces siguen guardando el rencor. Entonces la palabra del Señor es clara y nos da instrucciones, y como creyentes tenemos que seguir esas instrucciones. Así que debemos de confiar solamente en el Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y eso me incluye a mí mismo. Así que yo no puedo confiar en mí mismo, sino en lo que dice el Señor. Pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. 2 cosas bien importantes. La cordura del hombre detiene su furor. Así que cuando somos hombres cuerdos, quiere decir estables, con dominio propio, dice aquí, detiene el furor, la ira. Precisamente, ¿quién? El cuerdo, el que está bien centrado. Y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea que el pasar por alto algo que nos hicieron, que nos dijeron, es una honra. El Señor lo ve de esa manera, y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué importante es ver cómo el Señor ve al hombre que detiene su furor. Y dice que es una honra el que pasa por alto la ofensa. ¿Por qué no sufrimos el agravio? 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, ¿por qué no lo sufrimos? Si dice el Señor que la honra es pasar por alto la ofensa, porque no tenemos dominio propio y no hay cordura en nosotros. Entonces debemos ser cuerdos, estar estables, tener dominio propio y pasar por alto la ofensa. Otro punto más es tener amor. 1 Corintios 13:5, el capítulo del amor del apóstol Pablo: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Quién? El amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, qué importante es también el amor para poder saber cómo corregir y cómo perdonar el agravio, la ofensa, lo que nos han dicho, lo que nos han hecho, todo lo que vinieron a comentarme, todo lo que, la manera en cómo me vio. Tengo que confiar en lo que yo veo, no, sino conocer el corazón de aquella persona, porque nosotros juzgamos por vista y nosotros no nos fijamos en el corazón de la gente. A veces podemos ver a una persona que esa persona nos aparenta que tiene muy mal carácter y tiene un semblante como que no. Y después cuando la conoces es una persona muy, muy agradable. Entonces no podemos confiar en nuestra vista ni en nosotros mismos. Eso es definitivamente. Otro punto que debemos de considerar es andar en el Espíritu. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que nos damos cuenta que andar en el Espíritu es en toda bondad.
Y cuando hay bondad, entonces hay humildad y no hay egocentrismo, no eres ególatra, no eres el yo, no es mi beneficio, no es mi venganza, porque es bondad, es humildad. Entonces no tiene nada que ver precisamente con lo que hacemos si estamos en la carne. Esta es una obra completamente de la carne. El ser rencorosos es un fruto de la carne. Y los frutos de la carne son contra el espíritu. Entonces nosotros tenemos que comprender que debemos andar en el espíritu, porque aquí el espíritu dice, porque el fruto del espíritu es bondad. Así que yo tengo que andar conforme a lo que dice el espíritu, que si yo procuro andar en bondad, entonces tengo fruto del espíritu. Entonces, otro punto más, ser prudentes. Proverbios 19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí está. Si nosotros, dice aquí, en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando nosotros empezamos en ira, cuando nosotros nos encendemos en ira, cuando hablamos, cuando decimos, cuando exponemos, cuando criticamos, cuando queremos, ¿cómo estuvo? Sí, y entonces sí, y empezamos a pensar en palabrotas, y dice que aquí, que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces recordemos que una de las cosas que mencioné yo también en el video pasado es que seamos prudentes en nuestra forma de hablar, en callarnos muchas veces, porque no nos callamos nada, definitivamente. Otro punto más, que es el punto fundamental de cómo podemos perdonar y quitarnos la carga de ser rencorosos y poder perdonar. El que no olvida no ha perdonado, sino perdonar legítimamente. Y eso lo vamos a ver precisamente aquí en Marcos 11:25. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate lo importante que es la manera como nosotros debemos perdonar a todo aquel que nos ofenda, a todo aquel que nos agravie, a todo aquel que se levanta contra nosotros en aquel momento, sean palabras, sean hechos, sean dichos, sean acciones, cualquier cosa que nosotros necesitemos perdonar, necesitamos hacerlo de esta manera. Dice aquí, y cuando estéis orando, perdonad. En la oración, en el medio de la oración, es precisamente donde nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el medio de la oración es donde nosotros tenemos la victoria, dejándole al Señor todas esos rencores, esa ira, ese enojo, ese deseo de venganza, ese camino de Caín, ese egocentrismo, el ser ególatras, el querer buscar el beneficio propio. Muchas veces lo hemos visto hasta por el dinero. Es que como no me pagó, le guardo rencor porque ya no me pagó. Y entonces no sufrimos el agravio, sino que tampoco pasamos por alto la ofensa, sino que lo vamos guardando en nosotros. Y así es como se va acrecentando cada vez más y más y más el rencor, que precisamente dice aquí, sentimiento de hostilidad y un gran resentimiento. O sea que es algo grande, algo muy grande, que es el resentimiento. Y eso es precisamente el acumular la falta de perdón, porque no sabemos perdonar.
¿Y cómo debemos perdonar? Dice aquí, y cuando estéis orando, perdonar. Así que esta es la mejor manera para perdonar a aquel que nos ha ofendido, aquel que se ha levantado contra nosotros. Sea esposa, hijos, hermanos, primos, tíos, abuelos, el vecino, la vecina, el maestro, aquellas personas de aquel lado de la cuadra, de aquella colonia. Nosotros podemos perdonar a través de la oración. Es el mejor momento para quitarnos todo rencor y entregárselo al Señor, como Él dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entrégale esas cargas a Dios en la oración y perdona durante la oración, y te vas a sentir de una manera completamente diferente, glorificando a Dios, porque honra es pasar por alto la ofensa. Muy bien, esperando que sea de edificación para ti, mi querido amigo y oyente, hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia de la Red. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Bye.